Don Aurelio llevaba 3 años esperando. No esperando algo bueno, esperando que nada cambiara, que su pensión siguiera llegando el mismo día, al mismo cajero, con el mismo número. Eso era todo lo que pedía, estabilidad, que nadie tocara lo que había tardado 31 años en construir. Y entonces un miércoles por la mañana, sin carta, sin llamada, sin ningún aviso, su depósito no llegó. No llegó completo. Llegó con una retención que él no reconocía, con un monto diferente al de siempre, con una leyenda en la pantalla del cajero que no entendía. Fue a la subdelegación. Le dijeron que su expediente tenía una inconsistencia, que necesitaban documentos que él nunca supo que tenía que guardar, que el trámite para resolverlo podía tardar entre 4 y 8 semanas. 4 a 8 semanas sin su pensión completa. Don Aurelio no había hecho nada malo, no había incumplido ninguna obligación. Simplemente no sabía que en 2026 el IMSS activó un proceso de verificación obligatoria para pensionados, Ley 73 y Ley 97, que no han actualizado su expediente en los últimos 3 años. Un proceso que la mayoría no conoce porque el instituto no lo está notificando por carta ni por teléfono. Un proceso que si usted no atiende a tiempo, puede generar una retención temporal en su depósito mensual. Lo que voy a explicarle en los próximos minutos es exactamente qué es ese trámite, si le aplica, qué documentos necesita y cómo completarlo antes de que su expediente entre en estado de alerta. Porque lo que le pasó a don Aurelio no tiene que pasarle a usted. Bienvenidos a Pensión IMSS al Día. Soy Fernando. Y suscríbase ahora porque lo que sigue puede proteger el depósito que llega a su cuenta el próximo mes. Su pensión no está siendo cancelada. No hay ninguna reforma que elimine derechos adquiridos. Lo que existe en 2026 es un proceso de actualización de expedientes que el IMSS está aplicando de forma progresiva y que tiene consecuencias directas si usted no lo atiende antes de que su expediente sea marcado. Eso es lo único que está en riesgo. Y tiene solución. Una solución gratuita, personal, y que se resuelve en una sola visita a la subdelegación si usted lleva los documentos correctos. Para entender por qué este trámite existe en 2026 y por qué es diferente a todo lo que el IMSS ha pedido antes, hay que entender qué está pasando dentro del instituto en este momento. El IMSS está ejecutando simultáneamente 3 procesos masivos que no tienen precedente en su historia reciente. El recálculo de pensiones, Ley 73 por aplicación indebida de la UMA, la actualización de montos mínimos garantizados y la depuración de su base de datos de pensionados activos. Ese tercer proceso, la depuración, es el que genera este trámite obligatorio. Durante décadas el IMSS acumuló expedientes con información desactualizada, domicilios que ya no corresponden al pensionado, cuentas bancarias que fueron canceladas o cambiadas sin notificación formal al instituto, datos de identificación que no coinciden con los registros actuales del INE o del registro civil, beneficiarios designados que fallecieron y nunca fueron actualizados. Cuando el sistema detecta una de estas inconsistencias en un expediente, lo marca para verificación. Y un expediente marcado para verificación puede generar una retención parcial o total del depósito mientras la inconsistencia no sea resuelta. Eso es exactamente lo que le pasó a don Aurelio. Su cuenta bancaria había cambiado 2 años atrás. Él lo notificó en su banco. Nunca lo notificó en el IMSS. Para el instituto, el destino de su pensión seguía siendo una cuenta que ya no existía. El sistema lo detectó, marcó el expediente, y el depósito no llegó completo ese miércoles. Ahora la pregunta que usted se está haciendo es si esto le aplica a usted. Y la respuesta depende de 4 factores concretos. El primero es el tiempo. Si lleva más de 3 años sin actualizar ningún dato en su expediente del IMSS, sin cambiar cuenta bancaria, sin actualizar domicilio, sin renovar ningún documento, su expediente puede estar en la lista de verificación pendiente. El segundo factor es su situación bancaria. Si en los últimos 3 años cambió de banco, abrió una cuenta nueva, canceló la cuenta donde le llegaba su pensión o tuvo cualquier movimiento bancario que no notificó formalmente al IMSS, su expediente tiene una inconsistencia activa. El tercero es su identificación.
Si su INE venció y aún no la ha renovado, o si sus datos en el INE no coinciden exactamente con los registrados en el IMSS, eso también genera una alerta en su expediente. Y el cuarto factor, el que más frecuentemente se pasa por alto, es la designación de beneficiarios. Si los beneficiarios que registró cuando se jubiló han cambiado, ya sea porque alguno falleció, porque hubo un divorcio, porque quiere agregar a un nuevo familiar, esa información desactualizada es una inconsistencia que el sistema puede marcar. Si alguno de estos 4 factores aplica a su situación, este trámite es para usted, y hacerlo antes de que su expediente sea marcado es infinitamente más sencillo que resolverlo después. Ahora, lo que nadie le está explicando con claridad y que puede hacer una diferencia enorme en su caso. Este trámite de actualización de expediente no es solo una obligación defensiva, no es solo proteger lo que ya tiene, es también la puerta de entrada al recálculo por UMA. Muchos pensionados que han intentado solicitar su recálculo por aplicación indebida de la UMA han encontrado que su solicitud queda en pausa porque su expediente tiene inconsistencias previas sin resolver. El sistema no puede procesar un recálculo sobre un expediente que tiene alertas activas. Primero, resuelve las inconsistencias. Después, procesa el recálculo. Eso significa que actualizar su expediente hoy no solo protege su depósito mensual, también desbloquea el camino hacia un posible aumento permanente y hacia el retroactivo que el IMSS puede deberle. Son 2 beneficios en un solo trámite. Una sola visita a la subdelegación con los documentos correctos puede resolver ambas cosas al mismo tiempo si usted sabe pedirlo. Piénselo en términos de lo que está en juego en pesos reales. Una retención de 2 semanas en una pensión de 10,000 pesos mensuales son 5,000 pesos que no llegan cuando usted los necesita. Sin medicamentos, sin despensa, sin la renta que le ayuda a pagar a su hijo. Ese es el costo de no atender este trámite a tiempo. Y del otro lado, un recálculo desbloqueado por haber resuelto las inconsistencias puede traducirse en 2,000, 4,000, hasta 7,000 pesos adicionales cada mes de por vida, más un retroactivo en una sola exhibición. La misma visita a la subdelegación puede evitar una pérdida y abrir una ganancia. Eso es lo que don Aurelio no sabía ese miércoles frente al cajero. Hay algo más dentro de este proceso que la mayoría de pensionados desconoce completamente y que puede protegerlos de una situación muy específica. Si usted cobra una pensión de viudez, el expediente que el IMSS revisa no es solo el suyo. Es el expediente original del trabajador fallecido del que deriva su pensión. Si ese expediente tiene inconsistencias, por ejemplo, si el domicilio registrado sigue siendo el de una casa donde ya no vive nadie, o si los datos del trabajador fallecido nunca fueron actualizados tras su muerte, esas inconsistencias pueden afectar su pensión de viudez exactamente de la misma manera que afectan a un pensionado directo. Usted, como viudo o viuda, tiene derecho a solicitar la revisión y actualización de ese expediente original en la subdelegación. No muchas personas lo saben. No muchas ventanillas lo mencionan de forma espontánea. Ahora usted ya lo sabe y puede pedirlo por su nombre. Antes de explicarle los pasos exactos, quiero preguntarle algo a la comunidad que nos está viendo hoy. ¿Usted es pensionado Ley 73 o Ley 97 y ha tenido alguna vez un problema con su depósito mensual, una retención, un monto diferente al esperado, alguna notificación que no entendió? Escríbalo en los comentarios ahora mismo. También díganos desde qué estado de la República nos está viendo. Esa información nos ayuda a preparar los próximos videos con casos específicos de su región y su situación. Lo que tiene que hacer esta semana se resume en 3 pasos y ninguno requiere abogado, gestor ni intermediario. Primero, revise sus datos actuales. Confirme que la cuenta bancaria registrada en el IMSS es la misma donde le llega su depósito hoy. Confirme que su INE está vigente y que los datos coinciden con los que tiene el instituto. Confirme que sus beneficiarios designados están actualizados. Si cualquiera de esos 3 puntos tiene una discrepancia, ese es su punto de partida. Segundo, reúna sus documentos antes de ir. Necesita su INE vigente,
su CURP actualizada, que puede imprimir gratis desde el portal del gobierno, su estado de cuenta bancario del mes más reciente, donde aparezca su nombre completo y el número de cuenta, y su resolución de pensión, que es el documento que el IMSS le entregó el día que le notificaron que ya era pensionado. Si no encuentra su resolución de pensión, puede solicitar una copia en la subdelegación antes de hacer el trámite, y eso también es gratuito. Tercero, vaya a la subdelegación administrativa del IMSS que le corresponde, no a su clínica familiar, no a la UMF, a la subdelegación administrativa. En ventanilla diga exactamente esto: vengo a actualizar los datos de mi expediente de pensión y a verificar que no tenga inconsistencias activas en el sistema. Si además quiere aprovechar la visita para solicitar el recálculo por UMA, agregue esto: y también vengo a solicitar revisión y recálculo de mi pensión por aplicación indebida de la UMA, con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 solicitudes. Una sola visita. Un solo acuse con número de folio que protege ambos procesos. Una advertencia que es tan importante como todo lo que le expliqué hoy. Hay personas que están aprovechando exactamente este momento para ofrecer ayuda con este trámite a cambio de dinero. Le van a decir que conocen al encargado de expedientes, que ellos pueden revisar si su nombre está en la lista de verificación, que con ellos el proceso es más rápido. Todo eso es falso. No existe ninguna lista accesible desde afuera. No existe ningún contacto que acelere este proceso. Y todos los trámites que le expliqué hoy son completamente gratuitos. Si alguien le pide dinero por cualquiera de estos procesos, está intentando robarle. El IMSS tampoco llama por teléfono pidiendo datos bancarios ni números de seguridad social para verificar su expediente. Si recibe esa llamada, cuelgue sin dar ninguna información. Don Aurelio resolvió su situación. Tardó 3 semanas, 2 visitas a la subdelegación y varios días de incertidumbre que no tenía por qué haber vivido. Hoy su depósito llega completo, puntual y sin retenciones. Y su solicitud de recálculo por UMA está en proceso porque al actualizar su expediente, desbloqueó el camino que antes estaba cerrado. Lo que le pasó a don Aurelio ya no tiene que pasarle a usted, porque usted ya sabe lo que él no sabía ese miércoles frente al cajero. Soy Fernando de Pensión IMSS al Día. Trabajó toda su vida para ganar esta pensión. Tiene el derecho de recibirla completa. Cuídese mucho.